Hola a todos, bienvenidos a este canal de bendiciones. Hoy vamos a hablar sobre la paciencia. La paciencia nosotros tenemos que poner en el segundo lugar, en el debido tiempo. Tenemos que evitar a toda costa y además tenemos que alejar las peleas, tenemos que dejar las discusiones. Por eso, la paciencia proviene de esperar un poco, porque la verdad es que nosotros a veces no tenemos paciencia, pero tenemos que practicarla siempre y cuando estemos, y además no es necesario hacer mucho, solo un poquitito cada día. Por eso nosotros evitamos a toda costa los malos negativos. Por eso nosotros tenemos que evitar que tenemos la paciencia en medio nuestro. Tenemos que mantenerla, esa paciencia que tenemos. Ese es uno de los 9 frutos del Espíritu Santo y por eso tenemos que practicarla. Y además Jesús dice que tenemos que guardar la paz que sobrepasa todo entendimiento y guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Eso es lo que dice en un versículo, pero en realidad no recuerdo muy bien lo que dice después, pero la verdad es que la paciencia tiene algo que ver con guardar el fruto del Espíritu Santo. Por eso la paciencia es algo que se debe a a un límite de espacio y temporalidad. Por eso nosotros tenemos que poner la paciencia para evitar esas cosas. Por eso nosotros confiamos en Jesús. Y además la paciencia es una buena herramienta para combatir contra el mal. Y que en realidad siempre tenemos que hacer así con la paciencia. Porque la paciencia produce que tenemos que mostrar la paciencia. Y además a través de las cosas que nosotros vemos de hoy en día. Por ejemplo, nosotros estamos un día así y otro día estamos negativos. ¿Viste? Así. Por eso nosotros tenemos que esperar un poco antes de ser negativos. Por eso tenemos que guardar la paciencia en medio nuestro. Y además la paciencia es uno de los rasgos del Espíritu Santo. Por eso Él nos da toda la sabiduría para discernir esas cosas y que nosotros practiquemos cada uno a su voluntad. La benignidad. La benignidad es como hacer el bien. Tenemos que mostrar compasión. Tenemos que mostrar todo lo bueno hacia el prójimo. Nosotros tenemos que ayudarlos. Por eso. Pero no es una obligación. Es un sentimiento que tenemos. Por eso tenemos que recordar que nuestro prójimo es el mundo y que nosotros tenemos que dar abrigo, tenemos que dar muchas cosas. Por ejemplo, pero, pero de a poquito, sí, porque si no, siempre estamos en, en las cosas que tenemos y por eso tenemos que evitar que la generosidad va en medio nuestro. Nosotros tenemos que practicar la compasión y el amor y la benignidad también y hacer el bien. Por eso nosotros tenemos que poner el bien en nuestro corazón y además nosotros tenemos que poner el bien por encima de todo. Por eso hay que ayudar a los demás. Pero no lo digo por obligatorio, no. Lo digo por sentimiento que cada uno siente. Por ejemplo, un día yo dije que a mí me da pena los que no tienen cama. Sí, porque algunos no tienen cama y no tienen dinero ni para comprarlo. ¿Viste? Por eso nosotros tenemos que compartir con lo que tenemos a nuestros prójimos. Y además tenemos que practicar el bien. También es una base fundamental en nuestra fe y la vida cristiana que tenemos. Y confiamos en el Señor Jesús. Y por eso practiquemos la generosidad, lo bondadoso, lo compasivo. Tenemos que mostrar todas esas cosas. Y además nosotros estamos bajo la gracia del Señor Jesús. Y eso es todo lo que tengo que decirles sobre la benignidad. Continuemos.
la bondad. La bondad se refiere que tenemos que es idéntico a lo que dije anteriormente, porque la verdad, la bondad es algo que se refiere al sentimiento que tenemos. Por ejemplo, un día yo dije, me gustaría que los demás tengan una Biblia. Sí, pero yo sé que cuesta mucho dinero, yo sé, pero, pero siempre he tenido la fe, la certeza. Por eso, ahora están en los celulares nuevos, a 12, lo que sea. Porque marca el teléfono. Hay Biblias digitales. Por eso nosotros tenemos Biblia en todo lado. Por eso lo tenemos en el celular o así nomás leerla como un libro. Pero no, es, pero no es como un libro. Es un libro especial de Dios que escribieron muchas personas acerca de eso, porque nosotros tenemos que poner el bondad por encima de todo y además nosotros tenemos que evitar y además tenemos que leer más palabras para ser un niño bueno, para hacer cosas buenas, porque nosotros tenemos que poner la bondad por encima de todo y eso es lo que pasa cuando uno practica la bondad, porque el que ha nacido de nuevo y que ha aceptado el Señor Jesús. Por eso tenemos mucha pasión de escuchar la palabra y que nosotros confiamos en su nombre. Y además nosotros tenemos que poner la bondad y además nosotros tenemos que seguir alimentando a todos ustedes con este video y además espero que lo disfruten mucho, que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este canal de bendiciones. Hoy vamos a empezar con los frutos del Espíritu Santo, parte 1. Número 1, el amor. Tenemos que poner el amor por encima de todo. El amor. Y además tenemos que amar a nuestros enemigos y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que amar a todos. Por eso el Señor Jesús dice en la palabra, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Eso significa que Jesús amó tanto al mundo, amó tanto, que entregó su vida para perdonar nuestros pecados. Eso es amor, porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento y conocimiento y además siempre nos ama. Y que siempre estemos bajo la paz de Dios, que siempre tenemos que poner el amor en nuestros corazones y en nuestra alma. Tenemos que amar a todos, no importa si esa gente sea mala o buena, tenemos que perdonar, tenemos que amar también. Por eso nosotros tenemos que amar a todos por igual. No importa si nos duele, pero la verdad es que el amor es un buen remedio que tenemos, un buen remedio para que nosotros podamos poner el amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso nosotros tenemos que amar a los demás y que siempre estar contentos y alegrados en el Señor. Y por eso hay que amar a nuestros prójimos y que siempre estemos amando a los demás. Por eso dice que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Eso significa que tenemos que poner el amor por encima de todo. Y además la palabra del Señor dice que hay que amar a todos por igual. No importa cuál sea la diferencia, no importa la edad ni la raza. Lo que importa es el amor que sale del corazón. Por eso nosotros tenemos que amar a todos. No hay distinción de personas, ni acepción de personas. Hay que amar a todos por igual, aunque nos duela mucho. Por eso nosotros tenemos que amarlos a pesar de todo. Y es un buen remedio para combatir el mal. Por eso el amor nos cura todo. Por eso
tenemos que hacerlo todo con amor y que siempre estemos bajo la gracia de nuestro Dios. Número 2, el gozo. El gozo es algo que nos da alegría, que nos da cosas positivas. Por eso nosotros tenemos que enfocarnos con el gozo de nuestro Señor y que siempre nosotros tenemos que seguir alentando para gozarnos en Él, en el Señor Jesús. Por eso nos gozamos de la promesa de que Jesús nos hizo, que realmente Él va a venir y nos llevará a la iglesia del cielo, aleluya. Por eso el gozo es algo muy especial para Dios, es algo muy especial, porque el gozo es muy importante para la vida y además hay que gozarse en el Señor. Por eso dice, por tanto alegraos. Por eso nosotros tenemos que poner alegres y además tenemos que poner el gozo en medio nuestro. Porque nosotros tenemos que poner el gozo y que siempre estemos bajo la gracia de nuestro Dios. Y además, el gozo es algo muy importante y que también puede ser algo muy útil en la vida. Y ese es la segunda arma que tenemos que combatir al mal. Por eso, nosotros tenemos que ser controlados por los frutos del Espíritu Santo, por el amor y el gozo, y que siempre estemos bajo la gracia de nuestro Dios. Y además tenemos que poner eso y que siempre permanecemos en Dios. Y por eso el gozo es algo sobremanera grande. Tenemos que alegrarnos. Sí, tenemos que poner alegres en todo momento y que el Señor va a venir pronto por su iglesia para llevar al cielo, aleluya. Nosotros tenemos que poner el gozo que tenemos, el gozo por servir a Jesús, el gozo por hacer cosas. Por ejemplo, nosotros escuchamos canciones de Dios, suponemos que escuchamos música de Dios y que siempre tenemos gozo cuando escuchamos eso. Y eso es el que Jesús nos promete, que hay que poner el corazón abierto, el corazón con cosas positivas. Nosotros tenemos que permanecer en Dios y además el gozo es algo muy importante en cada creyente, en cada cristiano, en cada vecino, cada vecina. Tenemos que poner el gozo por encima. Por eso nosotros siempre estamos predicando la palabra y eso nos pone muy contentos. Eso es lo que nos sucede en la vida cristiana. Por eso tenemos que permanecer en Dios y en los frutos del Espíritu Santo, en las cosas positivas. Por eso el Señor quiere que nosotros estemos disfrutando de la grandeza que nos dio a través del Espíritu Santo. Por eso nosotros confiamos en Él en todo momento, que así sea en el gozo de nuestro Señor. Número 3, la paz. La paz es algo y la tercera herramienta que tenemos que usar para evitar el mal en nuestro corazón. Tenemos que enfrentar la paz. Tenemos que mantener esa paz constante con Dios y además tenemos que enfrentar usando la paz y que siempre estemos bajo la gracia de Dios. Por eso la paz es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque mira, el perdón tiene que ver con la paz, porque la verdad, cuando nos perdonamos a todos, significa que tenemos paz. ¿Por qué? Porque si no perdonamos, reina el rencor, no la paz. Porque la paz quita cuando nadie perdona. Pero cuando uno perdona a otro, ponemos la paz. Por eso, la paz tiene algo que ver con el perdón. Porque la verdad, tenemos que perdonar a todos. No importa lo que haya hecho mal la gente. No importa.
si la gente hace mal una y otra vez y otra vez. Tenemos que perdonar a todos, perdonar. Yo sé que es muy difícil, como dice en un versículo, más para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Y por eso nosotros tenemos que practicar la paz, que reine en nuestros corazones, que reine en el alma. Nosotros tenemos que permanecer en Dios y firmes en la esperanza de nuestro Dios. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola a todos, bienvenidos a este canal de Bendiciones. Hoy vamos a hablar sobre la marca de la bestia. La marca de la bestia es algo que se va a aparecer en el final de los tiempos. Todavía no estamos, pero estamos avanzando hacia la gran tribulación. Pero todavía no ha empezado. Por eso, todavía estamos en el Apocalipsis capítulo 4. O sea que los 7 sellos van a aparecer en la gran tribulación. O sea que nosotros, si estamos con el Señor, no nos va a pasar nada, porque en una va de ojos estaremos en la final trompeta arriba en el cielo, con Jesucristo en el tercer cielo. Nosotros tenemos que rechazar toda marca de la bestia y que Él siempre estemos cenados en la fe de Dios. Y tenemos que rechazar toda marca, no importa si es obligatoria, no nos ponemos y tal. Nosotros tenemos que resistir porque nosotros confiamos en Dios y lo serviremos. Por eso dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová y yo voy a servirlo de todo corazón. No importa si me dice o si tengo que poner esa marca, pero yo no voy a hacer caso. O sea que nosotros tenemos que evitar que esa marca de la bestia nos haga daño, porque en realidad es muy peligroso, porque si aceptamos esa marca estamos comprando un lugar en el infierno. Nosotros no queremos ir al infierno, queremos ir al cielo con Jesucristo, y Él es el único método para entrar al reino de los cielos. Por eso nosotros confiamos confiadamente en la palabra del Señor, y que siempre además Él siempre nos da todo lo que tenemos, y gracias a Él, a Dios Todopoderoso, a Dios Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es el único que nos bendice, y a través de eso el Señor está con todos nosotros. Por eso no nos dejemos marcar, porque no somos mercancía para Satanás. No somos mercancía, somos propiedad de Jesús. Y ninguno puede servir a dos señores, puede menospreciar al uno y amar al otro. Por lo tanto, no se puede amar a Dios y a las riquezas. Nosotros tenemos que elegir por qué camino estamos, por Jesús o por el diablo. Yo preferiría estar con Jesús y no por el diablo, porque es mucho mejor la vida eterna que la condenación eterna. O sea que nosotros, al aceptar esa marca, nos estamos imponiendo que no nos dejemos marcar, porque si nos marcamos, estamos comprando un lugar en el infierno, lo repito. Por eso nosotros tenemos que mantener fuera de nuestro alcance, tenemos que estar afuera del sistema. Por eso nosotros, cuando estamos fuera del sistema, vamos a tener que estar perseguidos y nos va a matar a todo cristiano que rehúsa aceptar esa marca. Nosotros no tenemos la obligación de poner esa marca, porque si no lo hacemos, algún día Cristo va a descender del cielo y nos va a llevar junto a la iglesia del cielo en la segunda venida. Por eso nosotros estaremos firmes en el Señor. Pero antes sucede el gran arrebatamiento de la iglesia. No sé si yo voy a estar ahí, no sé, la verdad es que no sé, Jesús lo sabe, porque la verdad es que no, solo los fieles, los verdaderos creyentes van a ir al cielo en un pispás. Por eso nosotros siempre guardamos todas las cosas que Cristo dice a través de su palabra. Nosotros confiamos en Él en todo momento. Por eso nosotros no tenemos que dejarnos marcar. Porque nosotros, si no nos dejamos marcar, no podemos ni comprar ni vender.
y somos perseguidos y matados. O sea que el anticristo nos va a perseguir, nos va a matar, pero nada sucede, no, pero después de la muerte hay algo que es más alegre estar ahí, porque Pablo dice que el morir es ganancia y nosotros tenemos que ganar la vida eterna, por eso, pero nadie puede, solo aceptando a su Hijo. Por eso nosotros tenemos que mantener ese contacto con Dios. Y cuando Él venga pronto, nos llevará a la iglesia del cielo, llenos del aceite puro, santificados para Él. Por eso nosotros estamos bajo la gracia de nuestro Dios y que siempre no nos dejemos marcar, porque la marca de la bestia solo va a suceder en los tiempos del fin. Por eso, yo no sé si voy a estar en el arrebatamiento o en la gran tribulación. Esa es la verdad, no lo sé. Pero Jesucristo lo sabe, estoy seguro. Porque yo confieso que Jesús es mi Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Él es el único quien decide quién va a ir en el arrebatamiento o se queda en la tierra. Por eso nosotros confiamos en la promesa del Señor. Y a mí solo quiero obedecer a Cristo Jesús. Él es el único que nos guía a través del Espíritu Santo. Por eso nosotros no tenemos que dejarnos marcar, porque si nos dejamos marcar, ya se lo repetí varias veces, pero siempre mantenemos la importancia de que un día Cristo va a regresar y derrotará al anticristo y al falso profeta del Apocalipsis. Y por eso nosotros ahí, después de eso, seremos llevados al cielo. Por eso, Él va a venir, pero primero va a llevar a la gente al cielo, al tercer cielo, pero después apresará al gran dragón, la serpiente antigua que es diablo y Satanás, y los atará por 1000 años. Eso significa que Jesús va a derrocar a Satanás, pero no va a derrocar, solo lo va a encerrar en un abismo. O sea que nosotros tenemos que evitar la marca de la bestia, porque si no estamos sirviendo al anticristo, o sea, a Satanás. Pero nosotros no queremos alabar a Satanás, no queremos alabar al Señor de todos los de todos los señores, Rey de reyes, y estaremos firmes en el Señor, en la fe de nuestro Señor, y que siempre mantengamos el contacto con Dios, el contacto con Dios, y que siempre permanecemos fielmente en sus convicciones, y que el Señor Dios quiere que nosotros nos santifiquemos, nos purifiquemos. Yo sé que ninguno es santo, pero por eso hay que pedirle perdón por todo lo que hemos hecho. Pero primero hay que perdonar a los demás. Nosotros tenemos que perdonar a los demás y queremos ser perdonados por Cristo Jesús. Él es el único que nos guía y que siempre mantiene la paz duradera y que siempre Él está con todos nosotros. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén.